Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos, mi querido amigo, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Alonso. Bueno. De nuevo, saludos muy cordiales a todas y a todos los que nos están escuchando en esta nueva serie de los podcasts. Gracias a Dios. Así es, un saludo a todas las personas que nos escuchan y como comentábamos fuera de micrófonos, ¿verdad? En diferentes países del mundo, ¿verdad? Inclusive en diferentes continentes. Así que si está fuera de las regiones costarricenses, en algún lugar de América, Europa o Asia, pues un saludo grande a aquellas personas que nos escuchan. Qué maravilla ahora lo que es la tecnología, cómo hay interconexiones tanto para lo malo como para lo bueno. Correcto. Por eso es que aprovechamos estos recursos que surgen de la sabiduría que Dios permite en el hombre y lo tomamos para bien. En Correcto. este caso, anunciar fielmente lo que Él ha escrito en su palabra. La bendita gracia común. Así es. Perfecto. Así es. Bueno, mi estimado amigo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy el tema que procuramos comentar, por lo menos dejar allí en esta expectativa que es el propósito de estos programas, el tema tiene que ver con la libertad interior y de alguna manera relacionarlo con nuestro tema de fondo principal, recurrente, que es el problema de la violencia doméstica. Okay. Y te cuento, mi amigo, porque es que hay estudios y en cada país lo sabrán, estadísticos donde la afectación de la salud mental que se sufre por problemas socioeconómicos, por problemas pandémicos, es bastante fuerte, bastante evidente, bastante recurrente. Ahora, esto es un factor determinante para la violencia intrafamiliar. Sí, claro. De hecho, ahora que mencionas estos afectaciones de la salud mental, hablábamos en un momento para los programas que se publicaron durante Navidad y Año Nuevo, como la frustración, ¿verdad? Y problemas pues que todos hemos vivido, ¿verdad? Tal vez problemas laborales, económicos, la frustración de que quiero darle a mis hijos un regalo específico o no hay dinero suficiente, especialmente en esta pandemia, y cómo esa frustración genera violencia. Sí. Hay también otras afectaciones de la salud emocionales, ¿cierto? Frustración, depresión, ansiedad, etcétera, que también conducen a estas actitudes, a estas acciones, sí, manifestaciones de la violencia y que lamentablemente, desgraciadamente, terminan en violencia intrafamiliar. Y aquí la pregunta es que si somos inevitablemente determinados, ¿verdad?, por estos entornos represivos que estás comentando. Es decir, la pregunta es, ¿no tenemos escape ante las influencias, circunstancias, ¿verdad?, que nos acontecen, que son las cotidianidades de la vida? Quisiésemos convivir en escenarios siempre diferentes, ideales, ¿verdad? Sí. Diferentes a aquellos que nos producen este tipo de frustraciones, pero la vida no es así. Sí. Y es más, necesita ser así, porque de otra manera no creceríamos, no nos fortaleceríamos. Pero aquí la pregunta que ponemos es si estos ambientes nos determinan, es decir, que no tendríamos opción de poder responder solamente de una manera. Sí, es una muy buena pregunta, es muy interesante y creo que mucho pasa por la cosmovisión, ¿cierto? Por cómo interpretamos la vida. Comentábamos también en otro momento sobre el hecho de que somos habitantes de utopía, ¿verdad? De la nación de utopía. Que todo esté perfecto va a ser igual a felicidad. Y obviamente pues no es así. Ahora, concretamente a lo que preguntas, yo creo que no. O sea, yo creo que las circunstancias, por más complicadas que sean, el ambiente en que crecimos, si bien es cierto, y no queremos demeritar, por supuesto, la influencia negativa que se puede crecer con ciertas características socioeconómicas, claro, culturales, afecta, por supuesto que sí, pero no define. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a romper estas cadenas, por usar una expresión, y caminar hacia la libertad interior, sabiendo que
esas influencias que todos pasamos, yo por lo menos crecí en un hogar promedio costarricense, ¿verdad? En los 80s, ¿verdad? 90s. Y tuve mis cosas pues que influyeron negativamente, positivamente, padres que no eran perfectos, así como yo tampoco lo soy, ¿verdad? Pero nuestras circunstancias, nuestro medio ambiente afecta, pero no define quién soy, ni tampoco cómo me desarrollo en los nuevos ambientes que vamos generando en nuestra vida. O sea, que estás diciendo que aun cuando estamos influenciados por el entorno, se conserva, digamos, un índice de libertad interior. Un índice, ya no lo dije, un índice de libertades interior, ¿cierto? Y es muy interesante, ¿verdad? Donde podemos ir entendiendo conceptos, ¿verdad? Como Santiago menciona, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿cierto? O Exacto. sea, hay de alguna manera un índice, una proporción en que nosotros podemos decidir cómo actuar. Es un tema medio polémico, ¿verdad? En cuanto a decidir cómo decidimos, si decidimos por nosotros, etcétera, ¿verdad? Pero efectivamente hay un índice en cada persona de poder de cómo elegir las cosas. Hay un índice de libertad a pesar, digamos, una capacidad de elección, ¿verdad? Que en unos contextos teológicos se le llama el libre albedrío. Correcto. A pesar de la afectación de la caída por el pecado. Sí, claro. Y esto es gracia inclusive de Dios porque ha conservado, a pesar de esta caída, ha conservado pues esta particularidad en los seres humanos que de no conservarse, pues absolutamente estaríamos autodestruidos. Autodestruidos o estaríamos viviendo como una máquina. Simplemente cada uno desarrollando una programación previa de cómo se tiene que vivir, ¿verdad? Ajá. Me gusta entender el concepto de adoración y tal vez hablándolo un poco metafórica o poéticamente. Dios en su creación, Él pudo haber diseñado al hombre de una manera donde automáticamente, y por ponerlo con una comparación moderna, entendible para nosotros. Exactamente, sí. Con un chip de adoración. Y que todo hombre adore porque Dios determinó ese chip en todo hombre. Sin embargo, yo creo que Dios se place cuando una persona caída, quebrantada como nosotros, encontramos la gracia de Dios, o cualquier persona, y esta persona voluntariamente se rinde en adoración a Dios, entendiendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. Creo que hay una esencia de esta comprensión. O sea, este Dios tan grande que me creó, este Dios tan grande que me está dando vida nueva, yo voy a caer de rodillas en adoración voluntariamente, ¿cierto? Es que pienso que la dinámica del amor se fundamenta sobre una respuesta, no sobre una imposición. Correcto. Es un, llamémosle un diálogo, ida y vuelta, ¿cierto? Sí. Y puede terminar en esto. Exactamente. Bueno, y esta libertad, desde que ya estamos empezando a tratar, esta libertad interior que se conserva a pesar de la caída, no podemos negar absolutamente que está constantemente expuesta a un gran número de presiones, ¿verdad? Presiones sociales, culturales, por medio de los medios publicitarios. Hablaste por medio de cosmovisiones que se desarrollan por consenso de una cultura. Correcto. Todos esos son presiones que están y nos influencian constantemente. Exactamente. ¿Verdad? Y nos moldean de alguna manera. Exactamente. Van definiendo cómo nos conducimos. Definiendo, creo que la palabra es equivocada. Van influenciando en cómo nosotros tomamos decisiones. Por ejemplo, la vestimenta. O sea, las modas son influencias que llevan a una persona a elegir cómo se va a vestir. O sea, en los 70 se usaban las campanas y luego en los 80 se usaron los tubos y de vuelta a los 90 las campanas y ahora de vuelta y van esa influencia, ¿verdad? Esa cosmovisión que vos decís desde diferentes perspectivas. Ahora, trayéndolo al campo del que estamos hablando, me gustaría preguntarte ¿cómo ves vos, cómo podríamos entender esto en un hombre violento? Estas presiones externas, socioeconómicas, culturales, de patrones que esta persona aprendió en su crianza, el ambiente, el barrio donde creció, ¿cierto? ¿Cómo podría afectar a una persona violenta y cómo puede decidir qué es lo que va a hacer? Por eso empezamos, sí, es una muy buena pregunta y por eso empezamos tratando de conciliar
el punto de que nosotros conservamos una libertad interior, que es presionada, que es buscando ser manipuladas, inclusive ser como una base de justificación, es decir, yo reacciono porque tal y tal y tal cosa, que no desmeritamos esto. Lo que pasa es que es caer en una simplicidad de término, decir que estoy haciendo esto porque. Claro. Eso es el mismo patrón que vemos desde Génesis capítulo 3, donde se enfrenta esta libertad humana y el ser humano llega y por así decirlo, le manda la pelota, le tira la pelota a las circunstancias o a la otra persona. La mujer que me diste. Por ejemplo, ¿sí? Como O ejemplo. la serpiente. O la serpiente, claro. Sí. Que es un muy hermoso cuadro de esta particularidad y realidad humana a partir del pecado. Pero Dios llega y enfrenta, porque llama a cuentas al hombre. Muy bien. Correcto. Ahora, sobre esta base, que estamos hablando de la libre elección, el hombre violento decide reaccionar de esa manera. Que por supuesto hay personas que tienen más presiones que otras, Claro. pero ninguna persona por esas presiones va a terminar completamente esta capacidad de libre elección. Entonces, desde ese punto de vista, una persona violenta decide reaccionar así. Correcto. Decide responder a la presión de forma violenta. Así es. Pero también tiene la posibilidad de responder a esta presión de otra manera. Claro. Ahora, estamos hablando tanto de personas, por ejemplo, que tienen, llamémosle o denominemos personas que tienen fe o que son creyentes, tienen las enseñanzas bíblicas, ¿cierto? En cuanto a la guianza y control del Espíritu Santo para decir, no voy a actuar, no voy a responder de esta manera a esta presión. Pero también personas que no son creyentes, ¿cierto? Que no tienen, llamémosle, una fe activa, por usar una expresión, y tal vez sea una expresión equivocada, pero aún también las personas que no son creyentes, ¿cierto? Que no creen en Dios, que tienen su propia creencia o una creencia diferente, también tienen la habilidad de no responder en violencia a esas presiones. Entonces, indiferentemente, la presión que se viva, basado en lo que comentábamos y lo que vos muy bien decías desde el principio, cada persona tiene esa opción, ese libre albedrío, ese índice de libertad para decidir cómo responder ante una presión. Inclusive la persona, sí, correcto, la persona que responde violentamente está decidiendo, es decir, ahí se está afirmando la capacidad de elección, porque esas presiones llevan a la persona a reaccionar de una u otra manera. Entonces significa que sí hay posibilidad de una u otra forma de expresión. Entonces la persona decide actuar de esa manera. Si decide actuar de esa manera, está escogiendo entonces convertirse en un juguete de las condiciones. Correcto. Porque sabemos que las condiciones pueden llevarnos hacia un crecimiento o pueden llevarnos más bien hacia un eliminar esa dignidad humana que tenemos en cuanto a la capacidad de elegir lo bueno. Correcto. Entonces, las personas que responden violentamente a las presiones, cualquier tipo de presión, cualquier tipo de trasfondo, cualquier tipo de influencia, ¿verdad? O llamémosle el justificante que ponen cuando agreden. Yo agredí porque mi trasfondo, porque no tengo plata, porque soy deprimido, porque etcétera, ¿cierto? Tienen esa habilidad entonces de decir, no voy a responder de esa manera. Y vos decías, son juguetes, ¿verdad? Y cuando decías juguetes pensaba en un títere, una, ¿cómo se llama? El que tiene los... Marioneta, correcta, se me fue el nombre. Una marioneta movida por los hilos de las circunstancias. Ahora, ayer hablábamos un poco, vos y yo, sobre que el sufrimiento, y de hecho hay un programa sobre el sufrimiento. El próximo podcast. El próximo sobre el sufrimiento, así que no voy a entrar mucho en el tema, pero el sufrimiento no necesariamente es malo. Puede traer frutos y aprendizaje de ese aspecto, ¿no? Yo lo veo como neutral y eso lo hablaremos en el próximo podcast. Pero es importante, Alonso, acá, para que no vayamos a entrar en controversias que podrían darse, porque cuando hablamos de que tenemos la posibilidad de tender hacia lo bueno,
no debe confundirse esto porque Romanos 13:12 dice, por ejemplo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso es tan importante entender el contexto de las palabras para no sacarlas simplemente Correcto. y meterlas en una conversación donde no aplican. Buen punto. Aquí en ese sentido, no hay quien haga lo bueno, se refiere a que por la condición caída, no hay quien busque a Dios, no hay quien se vuelva a Dios para buscar ser, digamos, salvo, regenerado, etcétera. Por eso es una condición de gracia. Ahora, hay una decisión pero no hay quien tome, digamos, ese volverse a Dios. Aquí estamos hablando de que, a pesar de todo y por esa gracia común que dijiste al principio, gracia común significa esa capacidad que el Señor ha dejado a pesar de la caída para que no nos autodestruyamos o no seamos, digamos, esas criaturas que solamente tienen tendencia hacia lo malo. La raza humana no podría mantenerse absolutamente así, que esa es la condición, por ejemplo, de los demonios. Correcto. Los demonios son criaturas que no tienen un ápice de bondad. En el ser humano se ha conservado un ápice de bondad. Y recordemos lo que Jesucristo decía. Si ustedes, siendo malos, saben hacer cosas buenas, pues ahí está muy claro esto, ¿verdad? Claro. Pablo se encuentra en un naufragio y llega con los habitantes de la isla de Malta y se encuentra con que estos hombres naturales, dice Pablo, les presentaron todas las condiciones de ayuda, etc. Cuando en Corintios hablaba que los hombres naturales son los que no entienden las cosas que Dios revela y que no quieren volverse a Dios, ¿verdad? Entonces es muy interesante. Aquí hablamos de que tenemos capacidad dada por Dios para hacer lo bueno desde un contexto de obrar una u otra cosa en un sentido relacional, para conservar, para edificar relaciones interpersonales que nos edifiquen. Hablamos entonces un poco, y creo que lo vamos a hablar también más adelante, de conciencia y de moral entonces. Con las personas, toda persona tiene una conciencia, tiene una cierta moralidad y puede hacer o ha aprendido a hacer el bien, aunque, como decíamos en Romanos, ¿verdad? No está esa intencionalidad de buscar a Dios, sabiendo que fue Dios quien reconcilia al mundo consigo mismo. Claro, ¿cierto? Eso es un temazo, como decimos acá en Costa Rica, porque el que nosotros como seres humanos nos distingamos de los animales es justamente porque, aparte de los animales que tienen materia, aparte de los animales que son seres vivos y que tienen emociones, nosotros como seres humanos tenemos conciencia. Claro. Por eso somos creados a imagen y semejanza de Dios. En ese sentido, tener conciencia es poder tener un entendimiento de nosotros mismos, poder tener una introspección, y allí tiene que ver ese tema de la moral. Claro. Lo bueno y lo malo. Los animales actúan por instinto. Nosotros actuamos por decisiones, y esa es la diferencia. Así que una persona que, digamos, pueda sustentar que está actuando según las condiciones, está diciendo que está actuando según su instinto. Es decir, se está equiparando como una conducta animal. Pero debe recordar de que como ser humano tiene capacidad de decisión. O sea, actúa según sus decisiones. Correcto. Entonces podríamos decir que Dios ha conservado en nosotros la decisión personal de buscar lo bueno, que no es innato en nosotros, ¿cierto? Exacto. Que al menos hablando dentro de un ambiente bíblico, ese buscar lo bueno es por medio del Espíritu Santo y lo que Él hace en nosotros, de transformar nuestra forma de pensar, ¿cierto? Por la palabra. Y pues hacer el bien que Dios hace a través nuestro. Aún en las personas naturales, recordemos que por la simple dignidad humana, sea creyente o no, Dios en la criatura humana en general, no sectorizándolo en el regenerado, ha conservado esta capacidad para escoger lo bueno, pero en un sentido relacional. De relaciones con otros. Sí, vuelvo al punto. Ha dejado esta capacidad en el ser humano en general, porque si no, hasta el día de hoy no podríamos subsistir como especie humana, es lo que quiero decir. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, las leyes civiles, la urbanidad, la cortesía, el respeto mutuo, el hacer un alto en un
cuando vamos conduciendo, es parte de estos elementos de saber hacer lo bueno para sostener esas relaciones de supervivencia. Claro. Igualmente, a veces, digo a veces, ¿verdad? Tal vez mal usada la palabra, pero se hablan de acciones humanitarias. Estas acciones humanitarias procuran el bienestar de otras personas. Podemos encontrar de la humanidad y de la creación. Exacto, a eso iba, ¿verdad? Claro. Inclusive de la creación. Yo no sé, y aquí tal vez me salgo del guión, si podemos entrar también o suponer que esto entra en temas del cuidado de Dios, de providencia, soberanía, preservación, gobierno de Dios, en función de su propia creación. Es que vamos al punto de nuevo. Tenemos que entender que el hombre, la humanidad, ha caído, pero a la vez ha conservado. Correcto. O sea, este equilibrio es que todo lo que el Señor le designa a la humanidad cayó, pero a la vez se conserva. Y recordemos que sojuzgar la tierra, cultivar la tierra, es decir, cuidar la tierra, ha caído. Ahora hay elementos de explotación, etcétera. Pero el que ha caído no significa que se ha eliminado del todo. Por eso es que estas iniciativas de conservación, aún en el hombre caído, no regenerado, se conservan. Claro. Y no tiene, por ejemplo, un juez, tiene que ser una persona entregada a Cristo para que tenga la capacidad de procurar el bien. Pero entendiéndolo otra vez, ese bien en el sentido relacional. De convivencia. Para no matarnos unos a otros. De hacer justicia. Exacto. ¿Verdad? Entonces, por eso todo esto es para decir que todo esto que estamos hablando, esta libertad interior, a pesar de la caída, esta conservación que Dios da para procurar lo bueno, se conserva en todo ser humano. Por supuesto, incluyendo la persona violenta, que lo que está haciendo es que está decidiendo destruir. Correcto. Pero tiene la capacidad de decidir no destruir. Entonces, cada persona puede decidir quién quiere ser, espiritual y mentalmente, con el propósito de conservar la dignidad humana, su propia dignidad humana, la dignidad de otros. O sea, Dios nos crea, y es interesante, creo que es importante recalcar esto que vos decís, que si bien es cierto, somos seres caídos, no hemos perdido por completo la imagen y semejanza de Dios. Exacto. En aspectos relacionales, en aspectos de convivencia y aún en los propósitos de la convivencia. Algo muy interesante que he encontrado en las Escrituras es que o el patrón que puedo ver en algunos casos es que Dios no trae a los hombres a estar con Él, sino que Él interviene en la vida de los hombres. A ver si me explico. Dios crea y coloca a los hombres, Adán y Eva en el huerto de Edén, etc. Él camina con ellos. Aún en la expulsión, Dios sigue viviendo con ellos. Les provee el tabernáculo, les provee el templo, envía su palabra por los profetas. Cristo se encarna siendo Dios y viene a habitar con los hombres. Emmanuel, Dios con nosotros. Sí. Mora el Espíritu Santo en el creyente, ¿cierto? Y eventualmente, dice las Escrituras en su amplitud, que Dios vive con nosotros en una nueva tierra. O sea, Dios no ha descartado, no ha desechado, como algunas tendencias pueden decir o sugerir, bien, a su creación. Claro. Él interviene y busca esa relación de cumplimiento de propósito con la humanidad. Claro, es que todo propósito de Dios no puede ser frustrado. Es decir, el propósito divino de que todo se ha hecho muy bueno, Claro. Es decir, hubo una consecuencia del pecado, pero no significa que los planes fueron, o sea, que como que Dios tiene que hacer un plan B ante las circunstancias, porque no le salieron las cosas como Él quería. Eso es, por supuesto, es inconcebible pensarlo de esa manera. Más bien, en esta condición, es una manera de mostrar su gracia, de mostrar su paciencia, en mostrar estos atributos que por supuesto son eternos, pero que se manifiestan según las condiciones desde nuestra perspectiva. Totalmente de acuerdo. Creo entonces de que podemos pensar de que sí es cierto, y todos por vivencia lo hemos vivido, somos influenciados por condiciones externas. Nuestra cultura, totalmente, la sociedad, la economía, etc. Pero
pero en última instancia, en el último eslabón de este proceso, es nuestra libre decisión lo que determinamos hacer. Por eso nos hacen responsables. Si yo cometo un delito, si quebranto la ley, yo soy responsable. Sí. Si bien es cierto, hubo influencia en lo que hiciera, en cosas tan simples, ¿verdad? Como en un partido de fútbol. Si un jugador de otro equipo me está golpeando y molestando y golpeando y molestando, y en una oportunidad reacciono y voy expulsado, yo soy responsable. Claro, pero es que usted no vio lo que él me dijo, no vio lo que él me hizo, no vio cómo lo que me... No importa, usted hizo su responsable, punto, se acabó. Exacto, es decir, no le sacan la tarjeta amarilla a la familia, claro. o al que en la calle al que le dio un improperio, etcétera. Le sacan al jugador por lo que hizo. Es responsable de sus propios actos. No, y ya veo que se nos está acabando el tiempo, pero precisamente esta libertad interior, ¿verdad? Dios la ha permitido, y eso para que nos quede todo muy claro, porque la permite para darle a la vida, a pesar de intención y sentido. Correcto. Intención y sentido es necesario terminar este programa para poderlo enlazar con el próximo. La vida tiene intención y sentido porque de esta manera somos capaces de elevarnos ante situaciones adversas. Si no se conserva, si Dios no ha conservado esta libertad interior, la pregunta es ¿cómo en las particularidades de un mundo caído podemos elevarnos ante situaciones adversas? No habría posibilidad. No habría esperanza. O sea, estamos diciendo de que sin las cosas, sin estas circunstancias contrarias, negativas, dolorosas, como quieran calificarse, sin esta adversidad no podemos crecer. No. Necesitamos el tiempo duro de prueba, de enfrentarnos con influencias, ¿cierto? Para poder crecer y dar pasos de madurez. Sí. La vida, hablaste al principio de esta relación que había al principio con Dios. Bueno, esa relación se corta, pero veámoslo desde ese punto de vista. Iniciamos un camino de regreso al Padre. De regreso a Dios. Y en ese camino es un largo camino con circunstancias, como pasó, por ejemplo, el hijo menor de la parábola de los dos hijos, conocido como el hijo pródigo, pero es un regreso al Padre. Claro. Y vean que para regresar, pasó por diferentes circunstancias necesarias porque de otra manera no hubiera vuelto en sí, como dice la Escritura. Y cuando volvió en sí, hace su retorno al Padre. Una bellísima ilustración en el cuadro que significa la vida nuestra. Volvemos. Ya aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, ya tienen una morada. Tiene el camino, sí. Pero no significa que no hay que recorrer un camino en esa, digamos, particularidad ya lograda por Cristo. Entonces, dos cosas para ir cerrando. Uno, a veces tocar fondo es lo que necesitamos para volver en sí. Volver en sí, como el hijo pródigo. Sí. Entonces, lo que hemos hablado hoy puede ser un buen tema para una persona agresiva, violenta, tal vez ese hombre frustrado que ha caído en este irrespeto a la dignidad humana, en este pecado de la agresión en cualquier forma, psicológica, verbal, económica, física, contra su esposa, su pareja. Esto es para esta persona. Que estos tiempos de tocar fondo, de sentarse y decir, ¿qué hice? ¿Por qué tengo que vivir esto? Que está en ese conflicto. Bueno, esta es una oportunidad para crecer y saber de que todas sus influencias, todas sus presiones no deben necesariamente desembocarse en abuso y agresión contra otra persona, sino como el camino que solo Dios puede dar de salir de estas presiones o canalizar correctamente esas influencias y crecer en medio de presiones, adversidades y tiempos difíciles. Estimada amiga y amigo, recuerde, al final de este programa, Dios como creador nos ha conservado como criaturas humanas libertad interior. Nunca debemos olvidar esto. Sí podemos decidir por lo bueno. Correcto. En sentido relacional. Hermano, tenemos que irnos. Gracias por el tiempo de poder conversar. Gracias a vos, gracias también a los que nos están escuchando, el tiempo que han invertido también para este podcast. Y también gracias a Gilo y a Linaje Producciones por su apoyo en este
tiempo. Un gusto verte. Igualmente, nos vemos, si Dios lo permite, la otra semana con una continuación del tema, el sentido del sufrimiento. Es Sentido del sufrimiento. Lo que viene la otra semana, para que nos acompañen. Lo escucharemos entonces. Muy que estés bien, nos vemos. Gracias. Gracias. Chao.